Buenas, les habla el profe Gabriel. Estas láminas tratan de mostrar la forma y la relación que tienen los términos que aparecen de las ecuaciones generalizadas de la dinámica de fluidos con potenciales aplicaciones. Acá lo importante va a ser reconocer los términos que conforman las ecuaciones. Está difícil que las vayan a utilizar directamente, a no ser que estén llevando un curso de dinámica de fluidos avanzada o de ecuaciones diferenciales, o estén programando ustedes mismos su propio material para generar un simulador, un tipo de software o para hacer modelado numérico. El detalle matemático de estas ecuaciones lo pueden explorar ya con más detalle en estas secciones del libro de texto asociado al curso al que está destinado a estas láminas, pero por supuesto, como en cualquier tema, hay muchísimas referencias excelentes de diferente nivel y uso de acuerdo a sus gustos y necesidades. Entonces, esas son las secciones que aproximadamente se resumen en estas láminas. Las ecuaciones generales de la dinámica de fluidos se refieren a aquellas que modelan el continuo, no aquellas que son un modelo macroscópico como la ecuación de Bernoulli o los modelos sencillos que uno trabaja usualmente en cursos de termodinámica. Estas ecuaciones diferenciales son muy complejas de resolver de manera numérica y prácticamente solo unos poquitos casos muy especiales tienen algún tipo de solución analítica conocida. Entonces este es uno de los grandes problemas abiertos que hay en ingeniería en este momento y precisamente pensando en que estas láminas están pensadas para personas de la carrera de ingeniería, de lo que se trata es de reconocer exactamente de dónde provienen cada uno de estos términos, porque muchas veces una solución, una simulación, se las van a presentar en términos de cuáles de los términos de estas ecuaciones se supusieron ausentes, cuáles se consideraron, cómo se consideraron, si de manera lineal, no lineal. Entonces es muy importante reconocerlas, saber a qué se refiere y se refiere precisamente a garantizar que estamos considerando que no se perdió energía y no se perdió masa en el proceso. Entonces, la ecuación de continuidad es simplemente escribir un balance de masa para un volumen de control. En este caso, ese volumen de control va a ser bidimensional, entonces él mide dx por dy por un L de fondo, una longitud unitaria, para que nos genere un volumen de control. Y a ese volumen de control va a estar entrando un flujo másico. Entonces va a ser una densidad por un caudal. Y ese caudal precisamente va a ser el área por la velocidad de entrada. Entonces ese trabajo se va a hacer para las cuatro caras. Densidad por velocidad por área. En este caso estamos presentando lo que ocurre en la cara izquierda y la cara inferior. Entonces, sabemos que para el caso de un fluido compresible, entonces, si la masa está entrando más rápido de lo que puede salir, entonces su densidad va a ir cambiando en el tiempo, o al revés, si está saliendo más rápido la masa de lo que está entrando al volumen de control, entonces su densidad va a ir bajando. Entonces, eso quiere decir que la densidad va a ser función del tiempo y igual va a ser diferente de cero, esa derivada de la densidad en el tiempo y por ende la derivada de la masa en el tiempo va a ser diferente de cero. Claro, esto es para ese caso en donde estamos analizando ese volumen de control, donde podemos tener acumulación o pérdida de masa, o sea, el caso del flujo compresible. Ahora,
en la cara izquierda y en la cara inferior. Entonces la velocidad es conocida, es una velocidad U, las dos componentes. Entonces velocidad por área nos va a dar caudal en ambos casos. En el caso de la cara izquierda, entonces tienen una altura de Y, un fondo L, ese es el área multiplicado por la velocidad, nos da el caudal multiplicado por la densidad de entrada. Entonces precisamente nos da esa masa de entrada, ese flujo másico de entrada. Lo mismo pasa a la salida. Es exactamente lo mismo. Lo que cambia acá es cuánto vale la densidad, cuánto vale la velocidad. En lugar de ser nada más ρ por U, vean que la densidad de salida es una densidad afectada por lo que pudo haber cambiado en el transcurso de ese volumen de control. Por ejemplo, en dirección X, la densidad pudo haber bajado, entonces entró con una densidad, pero salió con otra. Entonces, ¿en cuánto cambió? Bueno, en lo que haya tenido que cambiar, depende precisamente de la derivada de la densidad en esa dirección. La derivada parcial de la densidad de rho de x multiplicado por un delta x multiplicado por ese dx nos va a dar ese cambio neto que hubo en la densidad. Entonces, la densidad de entrada más el cambio es la densidad de salida. Parecido ocurre con la velocidad. Entonces, de nuevo es simplemente densidad por velocidad por área. Eso es tanto en dirección X como en dirección Y, como ustedes pueden ver ahí. Entonces, esos productos de densidad por velocidad se pueden desarrollar un poquito para eliminar los términos despreciables, por un lado, con lo que resulta las equivalencias que ustedes ven al lado derecho. Sumando las 4 términos que nosotros tenemos ahí, ρ por U, ρ por V, más estos dos que ustedes ven acá, las dos entradas menos las dos salidas, nos queda precisamente la cantidad de masa que se va acumulando o la cantidad de masa que va perdiéndose. Entonces, lo que entra tiene que ser necesariamente lo que se acumula más lo que sale. Es el balance de masa de ese volumen de control. Entonces, lo que ustedes ven ahí en verde son los dos términos de masa que iba entrando de acuerdo a la notación o a la convención que habíamos aplicado. Y por otro lado, lo que está en rojo, lo que recién vimos en la lámina anterior, es lo que está saliendo. Lo que está entrando es por la cara izquierda y la inferior, lo que va saliendo es por la superior y la derecha. Que alguna de ellas puede ser negativa y le cambia el signo, sí, es cierto, pero eso estaría contenido, esa información estaría contenido dentro del signo, por ejemplo, de U o de V o de alguna de las derivadas. Entonces, lo importante es que ella sea consistente con esa convención. Entonces, si todos los términos están afectados por un mismo factor constante que no es cero, entonces se puede eliminar. En ese caso, L es redundante, L multiplica a todo el mundo. Se puede eliminar y por conveniencia se acomodan todos los términos de un lado de la ecuación. Lo que significa es que lo que se acumula es función de lo que entra y lo que sale, pero se expresa de esta manera. Otra forma de ponerlo es desarrollando las derivadas, por ejemplo, el término d de x rho u se puede desarrollar por completo en rho de u de x más u de rho de x, igualmente con el otro término, el de d de y de rho v. Es una forma equivalente a expresar lo mismo, que es esto que ustedes ven acá. Esa área de x por dy, como es siempre positiva y diferente de cero, entonces se puede eliminar y la ecuación queda entonces descrita de esta manera, en notación vectorial
o en notación vectorial compacta, ahí con el operador nabla, nabla.ρu, donde u es un vector con dos dimensiones, es el vector velocidad que tiene componentes u, v. Entonces, derivada de la densidad respecto al tiempo más el gradiente de ρu es cero. O sea, la masa se conserva. Lo que entra tiene que ser igual a lo que se sale menos lo que se está acumulando. Una forma de aplicar esta ecuación solita, sin involucrar la ecuación que nos falta todavía conversar, que es la de conservación de la cantidad de energía mecánica, es mediante este ejemplo, en donde se generan las líneas de flujo en una contracción. Entonces, esto es un segmento de ducto que tiene ancho constante, pero que es una boca grande, la boca tiene 4 metros de altura y gradualmente se encoge hasta una boca de apenas 1 metro de altura. Como esto es para un equipo de laboratorio muy especial, es para un túnel de viento, entonces esa curva no puede ser arcos de círculo, no pueden ser por supuesto segmentos rectos, tiene que ser una curva con derivada continua y que además pueda entrar horizontalmente y salir horizontalmente. Entonces para eso se ocupa por lo menos una curva de grado 3. Y lo otro, lo acabo de mencionar, bueno, la entrada y la salida son horizontales, entonces quiere decir que la pendiente de esa curva, tanto a la entrada como a la salida, tienen que ser cero. Los datos ya numéricos de esta campana de contracción son el caudal que maneja, su ancho, la altura de la entrada y la altura de la descarga, así como el largo en el que ocurre esta transición. Entonces, lo primero que necesitamos es generar la ecuación de la pared a partir de las medidas de ese ducto, las medidas generales de ese ducto. Entonces, sabemos que si ponemos x igual a 0 en la entrada, entonces sabemos que y, o sea, la posición de la pared respecto de su plano de simetría, o sea, la pura mitad, y tiene que ser 4 metros dividido entre 2, o sea, 2 metros. En cambio, a la descarga, cuando x vale 3 metros, más bien es donde es la salida, la boca pequeña, la que mide 1 metro, entre 2, para que sea aprovechando el plano de simetría, 0.5. Esos son y de x para dos puntos conocidos. Y los otros dos fronteras conocidas son que la entrada tiene que ser horizontal, la salida tiene que ser horizontal. O sea, la derivada de esa ecuación en en x igual a 0, perdón, y en x igual a 3, tiene que ser 0. La derivada tiene que ser 0. Y', 0 en esos dos puntos. Eso nos permite escribir 4 ecuaciones, 2 de ellas de posición y 2 de ellas de pendiente, que en conjunto generan 4 ecuaciones, 4 incógnitas. Entonces, de ese sistema, tenemos el dato para A, que es 1/9, dato para B, que es -1/2, C, que es 0, y D, que es 2, que es precisamente la semialtura de la boca de entrada, son 2 metros. Este y de P, entonces, sobra decir, y sub P, perdón, sobra decir, está en metros y se refiere a la posición de la pared. Desde su índice P es, ahí está la pared. Esto es un fluido bidimensional, entonces una partícula de fluido va a estar en unas posiciones x, y. Entonces, por eso queremos diferenciar el y del fluido del y sub p de la pared. En cualquier punto a lo largo de esa campana de contracción, el caudal va a ser constante. Dijimos que era flujo incompresible, no rotacional, pero el asunto es que está a velocidad, a un caudal constante, y la velocidad va a estar variando
como la sección transversal varía, primero es una boca grande, eso se va encogiendo hasta hacer la descarga pequeñita, esa velocidad en dirección X va cambiando. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad? Es simplemente el caudal entre el área. Entonces, el ancho es constante, es h. La altura es lo que cambia, entonces como la distancia entre el plano de simetría y la pared es y sub b, entonces la altura completa del ducto en cualquier punto va a ser 2 por y sub b. Entonces efectivamente, al dividir q entre 2 por h por y sub b, estamos encontrando la velocidad del fluido en dirección x, la componente x, para cualquier posición x que a nosotros nos interese, siempre que esté entre 0 y 3, que son los límites de la ecuación según las fronteras que nosotros aplicamos. Sustituyendo la ecuación nos daría simplemente eso que ustedes ven ahí en ese Q podrían poner, si quieren, el caudal actual de 6 metros cúbicos por segundo. En H podrían poner los 2 metros del ancho y lo tendrían 100% numérico. Pero no me interesa mostrar eso completamente numérico en este momento para que no se pierda el origen de cada uno de esos datos. Ahora, la componente vertical, la componente Y, es un poquito más complicada. Nosotros sabemos que para el fluido que está justo en contacto con la pared, entonces la componente Y se puede calcular directamente. Sabemos que el fluido tiene que, quiera o no, seguir el perfil de la pared. Entonces, como la pendiente de la pared es conocida, es Y sub prima, entonces sabemos que para cualquier posición X necesariamente tiene que cumplirse esa proporción entre la componente Y de la velocidad y la componente X de la velocidad. Tiene que ser igual a la derivada de la ecuación de la pared, de la altura de la pared como función de X. Pero eso sí, eso es solo, esa es la componente Y del fluido, pero solo en el punto de contacto con la pared. Entonces no importa, despejémosla. Entonces ahí está, componente Y de la velocidad del fluido en su punto de contacto con la pared, no en el resto del interior. Es esa, es Y sub prima, Y sub P prima de X por la componente X, que es el término que acabamos de ver en la primera ecuación que ustedes ven ahí. Entonces, tenemos eso definido. Ahora, eso es solo la componente Y de las partículas que están en contacto con la pared. Nos falta la componente Y de todas las otras partículas que están dentro del ducto. En dirección X es constante. Para cualquier altura Y, esa es la velocidad en dirección X, sabiendo en qué posición X estamos. Pero en Y es diferente. Entonces, con Y tenemos la ventaja de que la simetría y la suposición de que es un flujo ordenado, no rotacional, sin turbulencia, tenemos la ventaja de que sabemos que en el plano de simetría el fluido no se está moviendo ni para arriba ni para abajo, o sea, su componente vertical es cero. Entonces, eso quiere decir que la componente Y va a empezar en cero en el plano de simetría y conforme nos vayamos acercando a la pared, entonces va a crecer cada vez más esa componente en Y hasta llegar al valor que tiene en el punto en contacto con la pared, que ya lo teníamos de antes. Entonces, como es proporcional, porque estamos suponiendo que ese flujo está completamente ordenado, no hay turbulencia, no hay rotación. Entonces, eso quiere decir que hay una proporción directa entre la posición relativa respecto del plano de simetría y dónde está la pared. Entonces, esa proporción es la altura a la que se encuentra la partícula de fluido que nos interesa
Y en proporción a Y sub P. En otras palabras, si tenemos una partícula de fluido a la pura mitad entre el centro de simetría y la posición de la pared, entonces sabemos que su componente de velocidad en dirección Y va a ser la mitad de la que tiene en la pared. Entonces, eso es esa segunda proporción que ustedes ven ahí. Vean que es simplemente aplicar una regla de tres, una proporción por las suposiciones de cómo es ese flujo. Entonces, combinando esta nueva ecuación con las dos anteriores que teníamos antes, la de para estimar la velocidad del fluido en X y la velocidad del fluido en Y en la pared, entonces, juntando todo eso, me queda que la velocidad en Y, ahora sí, para cualquier ordenados, cualesquiera pares ordenados X, Y que estén dentro del ducto, no necesariamente en la pared, tenemos una ecuación que es esa que ustedes ven ahí. Es el caudal por la posición en Y, por esos términos que ustedes ven ahí, que son función de X, y por supuesto, por ahí está también el ancho H. Entonces vean que VY es una función de X y de Y VX es nada más una función de X. Como ya tenemos ecuaciones, tenemos funciones para cuánto vale la componente X de la velocidad y cuánto vale la componente Y de la velocidad, podemos comprobar a ver si eso está bien haciéndole la prueba de la continuidad, la ecuación de continuidad, o sea, la de conservación de la masa. Entonces, como supusimos que era flujo incompresible, entonces tenemos que utilizar la ecuación de continuidad para el caso de flujo incompresible. Entonces, como es 2D, pues la aplicamos y como es incompresible, entonces el término d rho de t desaparece, es cero. Como es incompresible, la masa no se puede ni acumular ni se puede salir más rápido de lo que entra. La densidad no puede cambiar. Entonces, tiene que cumplir con esa ecuación. Entonces hacemos las derivadas que ustedes ven ahí, el du de x, o sea, la derivada de la componente x de la velocidad respecto a x y la sumamos a la derivada de la componente y de la velocidad respecto de y. Y nos quedan esos términos que ustedes ven ahí. Efectivamente, los términos dan iguales con signo opuesto y su suma da 0. En otras palabras, las ecuaciones desarrolladas puede ser que sean correctas, puede ser que sean incorrectas, pero por lo menos cumplen con la ecuación de continuidad. Entonces, dentro de las fronteras que nosotros definimos, esto está bien, esto está correcto. Ahora, la idea detrás de todo esto era generar una familia de curvas que correspondían a las líneas de flujo. Entonces, en el caso de esta contracción, entonces, por definición, para generar familias de ecuaciones, por definición se aplica al caso bidimensional en dinámica de fluidos, que la velocidad es ese de sí, de y o de x, dependiendo si es la velocidad en x o la velocidad en y. Vean que la velocidad en x es el de sí de y y la velocidad en y es el de sí de x. Entonces, usando la nomenclatura que teníamos nosotros, entonces quedan las ecuaciones escritas como les aparece en el lado derecho. Sustituyendo para las funciones conocidas vx y vy, que acabamos de desarrollar, entonces nos queda este sistema de ecuaciones diferenciales, que como son tan sencillas y por la forma de las funciones de x y de y que tenemos ahí, se pueden resolver por integración directa. Recuerden que G1 y G2 son simplemente constantes de integración. Y en este caso resulta por inspección directa evidente que G1 de x es la ecuación que tenemos abajo y G2 es
la ecuación que tenemos arriba menos las constantes de integración. O sea, la solución, como estas dos ecuaciones deberían ser iguales porque son la misma solución, es esta que ustedes ven ahí. O sea, estamos encontrando el valor de esas constantes de integración una respecto a otra, sabiendo que las dos soluciones tienen que ser la solución para esa ecuación diferencial. Entonces, esto es en términos de Q, H, A, B, C y D, o sea, los que nos daban el caudal, el ancho del ducto y las proporciones de esa curva. Entonces, si se sustituyen, queda esa función, una función relativamente sencilla, con unos números redondos bien bonitos. Eso se puede graficar para ciertos valores de sí. Entonces, eso es justamente lo que tenemos ahí. Entonces, como pueden ver, si variamos ahí entre 0 y 1.5, el valor de sí, entonces podemos graficar esas siete diferentes funciones. Se pudo haber hecho más, se pudo haber hecho menos, no importa. En todo caso, los valores de sí son arbitrarios. Pero eso no quiere decir que no tengan valor. El hecho de que sean arbitrarios simplemente es una correlación que ocurre entre grupos de la ecuación, pero no quiere decir que no tenga utilidad. Vean cómo ya más o menos estamos adelantando eso, diciendo que tiene unidades y las unidades de ese psi son significativas. Vean que está en metros cuadrados sobre segundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el caso de mecánica de fluidos, entonces una de las propiedades de estas familias de curvas es que el caudal encerrado por cualquiera dos de estas curvas se puede calcular directamente simplemente restando los valores de sí. Entonces, eso permite para condiciones de flujo relativamente complejas estimar la distribución de flujos o estimar las velocidades o estimar la distribución de velocidades que hay en ese flujo en particular, siempre que uno tenga, claro, la familia de curvas y tenga acceso directo a los valores de sí respectivos. En el caso tridimensional, se puede calcular directamente, simplemente el valor de sí es el caudal. En el caso bidimensional, esto se hace restando los valores de sí que tenemos en las fronteras. Entonces, disculpen ese error, en la primera línea se hace restando los valores correspondientes de sí. Entonces, en este caso, por ejemplo, para encontrar el caudal total que maneja, podríamos restarle el valor de sí del plano de simetría, que es 0, con el de la frontera, donde está la pared, que es de 1.5. Entonces, 1.5 menos 0 por el ancho, 2. Entonces nos da 3 metros cúbicos por segundo. Y eso es apenas la mitad del ducto. Lo multiplicamos por 2 y entonces nos da efectivamente 6 metros cúbicos por segundo, que es justamente la condición inicial. Entonces esto a manera de prueba de que esto es válido, de que es coherente lo que dio el método con las condiciones iniciales. Bueno, eso era aplicando la ecuación de conservación de la cantidad de masa. Luego está aplicar la ecuación de Newton, la ecuación de conservación de la cantidad de energía mecánica a un fluido. Entonces, se hace exactamente lo mismo, el mismo análisis dinámico que ustedes conocen de muchos diferentes campos de la ingeniería, que es suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Lo que pasa es que ahora vamos a decir, no, la masa no es la masa, sino que es la masa de ese volumen de control que habíamos hablado antes.
o sea, densidad por volumen. El volumen es alto por ancho por fondo de ese volumen de control de X de Y por L. Entonces, en lugar de masa tenemos ese grupo ρ de X de L por de Y. Y las fuerzas van a ser una combinación de las fuerzas internas y las fuerzas externas que están afectando el fluido. Las fuerzas externas serían como, por ejemplo, la gravedad, un campo electromagnético o algún efecto que no sea culpa del fluido. Las fuerzas internas sí van a ser las que tienen que ver con el fluido directamente, sobre todo su viscosidad. Entonces, esas son las fuerzas que tenemos ahí disponibles. Entonces, las fuerzas internas que están afectando al fluido serían las que actúan perpendicular a la cara y las que actúan tangente a las caras. Entonces serían fuerzas perpendiculares y fuerzas cortantes, unas axiales, unas cortantes a cada una de las caras en dirección X o en dirección Y. Entonces, esas fuerzas las podemos calcular como eso, un esfuerzo por un área. Si el esfuerzo en dirección X y el esfuerzo en dirección Y que está sufriendo esa partícula son conocidas, son sigma X y sigma Y, entonces ese esfuerzo puede estar cambiando, puede cambiar de un valor a otro, digamos de lo que cambia del lado izquierdo al lado derecho, de abajo a arriba. Entonces el esfuerzo, por ejemplo, que está actuando sobre la cara izquierda, sería el esfuerzo en la partícula menos la derivada de ese esfuerzo respecto a X por dx medios, o sea, lo que cambió porque nos fuimos para atrás en dirección X. Entonces, ese es el esfuerzo, lo multiplicamos por el área de Y por L y me da la fuerza efectiva que está sufriendo esa cara. En dirección contraria pasa lo mismo, solo que estamos sumando el efecto de ese cambio, de ese delta X medios por derivada del esfuerzo en dirección X respecto de X. Y otra vez estamos sumando, porque se supone que si aporta o resta, eso lo daría el signo de la derivada. Entonces simplemente sigamos en dirección del aumento de X, se suma. Sigamos en dirección del decremento de X, se resta. Los signos de las fuerzas son separados, ellos son simplemente perpendiculares y alejándose del centro de masa de esa partícula. Entonces un razonamiento igual se aplica para las cargas perpendiculares a la cara que están en la superior y en la inferior, la que están nombradas aquí como norte y sur. Y con eso completamos las cargas axiales. Ahora faltan las tangentes, las cortantes, que son las que ven por acá. Entonces son igual, es el mismo razonamiento, pero ya no es sigma X y no es sigma Y, sino que son los esfuerzos cortantes, los sigma XY y los sigma YX, en caso que uno quiera hacer esa distinción. Entonces, es el mismo razonamiento, lo que pasa es que son cargas cortantes, son esas que van paralelas a la cara. Pero por lo demás es igual, es un esfuerzo multiplicado por un área y se le asigna signo de acuerdo a la convención que uno haya decidido utilizar, que en este caso están ahí en el diagrama. Entonces, sustituyendo estos términos en la ecuación de equilibrio dinámico, o sea, masa por aceleración es igual a suma de fuerzas, entonces nos quedan estas expresiones que ustedes ven ahí. Uno, la primera que ustedes ven ahí, para las fuerzas en dirección X y la segunda para las fuerzas en dirección Y. Aquí estamos poniendo G sub X y G sub Y porque puede ser que esa partícula está inclinada respecto del horizonte y tenga una componente de la gravedad en dirección X y otra en Y.
O puede ser que solo tenga una o no tenga ninguna. El asunto es que podría estar. Si tomamos las derivadas que ustedes ven ahí, las de u de t y de u de t, y las desarrollamos por completo, o sea, generamos una derivada total, entonces esos grupos se convierten en los que ustedes ven ahí, o sea, los que están multiplicando a ρ. Ese du de t se convierte en du de t más u por du de x más v por du de y. La derivada total de u respecto al tiempo. Así se hace para las dos direcciones de movimiento. Ahora, los esfuerzos axiales, el sigma x y el sigma y, tienen dos componentes. Una parte es el aporte de la presión presente en el fluido y el otro, la otra carga que produce un movimiento, una deformación en dirección X o en dirección Y, es la acción cortante. Vean que un esfuerzo cortante puede producir una deformación cortante, pero también puede afectar, por ejemplo, las dos caras en la misma dirección y más bien arrastrarla en dirección de ese cortante. Entonces por eso tenemos dos componentes de contribución a los esfuerzos axiales, la componente de la presión y la componente del cortante. Entonces la componente de la presión va con signo negativo por precisamente es una presión solo puede comprimir, no puede actuar como un esfuerzo positivo. Y por supuesto, la acción del cortante en dirección positiva. Entonces, tiene esos dos contribuyentes. La deformación cortante no tiene una componente de presión, simplemente la deformación cortante es algo que es puramente deformación angular. O sea, los esfuerzos axiales tratan de transformar ese cuadrito, ese fluido, tratan de transformarlo, si fuera en dirección X, trata de transformarlo en un rectángulo aplanado o un rectángulo engrosado, dependiendo de la dirección en la que va. En cambio, los esfuerzos que producen deformación cortante simplemente cambian el ángulo entre esos vértices, esas caras de esa partícula, pero sin cambiarlo de posición y sin cambiarlo en dirección axial, simplemente es en dirección angular. Muy bien, entonces, por eso esas derivadas no tienen componente de presión. Entonces, usamos la nomenclatura convencional tau en lugar de sigma para asociarlo directamente a la acción viscosa en los dos casos, en los grupos axiales y en los grupos angulares. Entonces, sustituyendo estas equivalencias en las anteriores ecuaciones, estas son las agrupaciones que nos quedan en este momento. Esas son, recuerden, las ecuaciones de masa por aceleración es igual a suma de fuerzas. Vean que por el momento todavía está presente todo, está la masa en forma de la densidad, la aceleración en forma de los grupos que están multiplicando la densidad del lado izquierdo de las ecuaciones y del lado derecho de las ecuaciones tenemos las fuerzas. Tenemos las fuerzas externas, gravedad, y las fuerzas internas, o sea, presión, viscosidad. Los términos de viscosidad tienen dos diferentes componentes. Unos de ellos tienen que ver con la acción cortante, otras tienen que ver con la expansión o la compresión del fluido. Entonces, en dirección X o en dirección Y, la acción cortante actúa
en dos caras, la superior y la inferior. Y entonces esa acción cortante, debido a la viscosidad mu, va a ser proporción a el cambio de velocidad, a la diferencia de velocidades de u de x, pero en dos caras, la superior y la inferior. Por eso les aparece ahí ese 2. Pero eso es solo la acción viscosa con partículas adyacentes. Después tenemos las pérdidas por expansión, sea un gas, sea un líquido compresible. Un proceso de expansión o un proceso de compresión necesariamente va a ser irreversible. Entonces, cuánta energía se pierde en ese proceso de expansión o de compresión está asociado también a una pérdida, que es un tipo de viscosidad, que no vamos, es una fricción interna, no vamos a volver a ver esa energía. Entonces, ese grupo de u de x más de u de y es una medida de la velocidad de expansión o velocidad de compresión, si fueran negativas las dos, del fluido en ese momento. Entonces, la constante física que nos correlaciona esa velocidad de expansión o de compresión con las pérdidas es justamente esa segunda viscosidad o factor de pérdidas por expansión o compresión, lambda. Este término casi nunca es necesario tomarlo en cuenta. Se necesita considerar, obviamente, cuando las expansiones o las compresiones son muy violentas, como cuando se está modelando explosiones o cuando se están tratando de modelar fenómenos de choque supersónico o cerca de la velocidad del sonido. En casi todos los demás casos, este término es prácticamente cero, la contribución de ese término es prácticamente cero. Eso es en dirección X y en dirección Y. En dirección por deformación cortante, entonces es diferente. En términos de deformación cortante, lo que tenemos es, como decir, esa pérdida por pellizco, por alargamiento, pero en dirección angular. Entonces, esa es una sola, porque esa velocidad de deformación cortante es una única y, de nuevo, esa cortante es proporcional a la viscosidad. Sustituyendo en las ecuaciones de la lámina tras anterior estas correlaciones que ya se van poniendo feas, bastante complejas, entonces se obtiene finalmente las ecuaciones que se conocen como las ecuaciones de Navier-Stokes para flujo viscoso compresible bidimensional, que son eso tan desagradable que se ve ahí. Entonces, una forma de ver las ecuaciones es tal cual ustedes las están percibiendo ahí. Otra manera es escribirle una notación un poquito más compacta, igualmente en notación vectorial, que es la ecuación que ustedes ven más abajo. Entonces, acá lo importante es reconocer cada uno de los términos. El primer término, ρ de u de t, es lo que corresponde a masa por aceleración. El término F son las cargas externas. Aquí lo tenemos como gravedad, pero si tuviéramos otras fuerzas electromagnéticas, por ejemplo, pues ahí entrarían dentro de esa parte de la ecuación. Luego viene el gradiente de presión, es un campo escalar la presión, entonces se le aplica el operador del para que genere un gradiente. Entonces, ahí está la contribución de la presión. Y por último vienen los términos de segunda viscosidad y primera viscosidad o la viscosidad convencional. Vean que estamos aprovechando ahí el operador nabla para describir los grupos de derivadas que vienen asociados a ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Migrar de acá al caso tridimensional, que se puede desarrollar de cero, tal como se hizo hasta el momento, y se puede hacer igualmente para otros sistemas de coordenadas, es un proceso conceptualmente idéntico. Lleva más términos,
es un poco más complejo interpretar bien las velocidades de deformación, las velocidades de deformación angular, pero llevan a exactamente la misma forma de la ecuación. Evidentemente no voy a desarrollarlo acá partiendo de cero para el caso 3D, pero sí se las puedo mostrar. Entonces, como pueden ver, la ecuación de continuidad, o sea, de conservación de masa, es esta. Ahí la pueden ver en términos tridimensionales. Vean que no ha cambiado nada, es de rho de t más nabla punto rho u, solo que u ahora tiene tres componentes de velocidad, u, v y w. Y la ecuación de cantidad de conservación de la energía toma en cuenta ya no dos direcciones, sino son tres direcciones. Entonces tenemos tres diferentes direcciones en las que actúan los esfuerzos axiales y tres diferentes direcciones en donde actúan los esfuerzos cortantes. Para un total, como pueden ver ahí mismo, de 3 más 6 diferentes esfuerzos. Entonces, esos esfuerzos todos son los que aparecen dentro del término mu, nabla cuadrado u vector, y en menor medida, en los casos en que aplique, en el otro, en el que tiene que ver con la segunda viscosidad, el lambda nabla, el gradiente de u de x más de u de y más de w de z. Entonces, ojo que acá lo que nos interesa es reconocer estos términos. En notación no compacta, ahí están las mismas ecuaciones, la ecuación de continuidad, diferentes formas de escribir exactamente lo mismo, y la ecuación de conservación de la energía. Esto es solo la componente en X. Vean que los grupos son los mismos, ρ y el grupo que tenía que ver con aceleración, solo que ya con tiempo, X, Y, Z presentes y velocidades en X, Y, Z presentes, U, V, W. La fuerza externa, ρ por G. La derivada de la derivada parcial de la presión respecto de X y los aportes de la viscosidad, mu, y de la segunda viscosidad, lambda. Ahí está el término 2 mu de u de x y están los términos que no son 2 mu, sino los que no son los de ese eje. Vean que esta es la ecuación de conservación de energía para componente x, entonces el término 2 mu multiplica du de x. En cambio, d de y, mu, y d de z, mu, ellos están asociados a las componentes perpendiculares. Entonces, las otras dos ecuaciones, la componente en y y la componente en z, tienen la misma forma, tienen exactamente la misma forma. Lo que cambia es precisamente quién es el que lleva el término 2 mu con lambda. Entonces, como pueden ver, la primera ecuación que ustedes ven aquí es la que tiene que ver con y la última que ustedes pueden ver ahí es la que tiene que ver con el eje z. Estas ecuaciones, aparte del interés teórico que pueden tener, son las que se utilizan en diferentes variantes con diferentes simplificaciones para cargarse en métodos numéricos. Entonces, dependiendo de qué se quiere modelar y qué se puede resolver, porque estas son ecuaciones muy complejas para resolver y se resuelven en la mayoría de los casos usando métodos numéricos, se pueden resolver para generar campos precisamente de los escalares o los vectores de interés para uno. Presión, velocidad, densidad y otros indicadores de rendimiento que uno puede querer tener por ahí. Es más, uno puede incorporar, además de obtener para un caso, por ejemplo, campos vectoriales de velocidad, como es esta cavidad que tiene esos vórtices que se están formando ahí dentro, uno podría conectarlo. Además de las ecuaciones de fluidos, podrían agregarle las ecuaciones de
conservación de cantidad de energía calórica, en donde además de que el fluido se mueve, él cambia de temperatura a la hora, por ejemplo, de atravesar un intercambiador de calor como el que ustedes ven ahí. Entonces él va moviéndose y va cambiando de temperatura, entonces uno puede ir viendo cómo, por ejemplo, cambia el perfil de distribución de temperaturas. Igualmente, hay muchísimas aplicaciones para simular un fluido. Hay prácticamente cualquier cosa que uno vea que es suficientemente compleja como para que no se pueda resolver con las ecuaciones convencionales de Bernoulli y de tuberías y otras que vamos a ver en este curso, necesariamente llevan o a hacer un experimento o a hacer una simulación, como el flujo dentro de la cabina de este vehículo o el flujo dentro de un recinto, en este caso una sala de operaciones o en realidad un modelo de una sala de operaciones o un cuarto de servidores, una oficina. De nuevo, lo que está ocurriendo, lo que transcurre para generar todo este grupo de ilustraciones tan bonitas es resolver numéricamente versiones simplificadas de los sistemas de ecuaciones diferenciales que les acabo de tratar de explicar de la forma menos aburrida posible. En suma, esto puede ser que lo utilicen de manera indirecta, puede ser que alguno vaya a dedicarse a la programación de métodos de simulación. El caso es que todos necesitamos saber qué son cada uno de los términos presentes para saber si el caso que estamos simulando permite despreciarlos o no. Mínimo para saber si el paquete informático que estamos usando es adecuado para el problema que estamos tratando de resolver. Y si no, qué tipo de errores o de inconsistencias vamos a tener. Hora del juguito, señores.